Vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. ¿Cómo dices, Lorena? A usted nunca le hicieron eso, un círculo en una fiesta. Todo el mundo alrededor y usted en el medio dice, güey, güey, güey. Oye, pero unos cuantos años atrás, Lorena Pierre. Lo grande de todo es que todavía en las bodas me lo hacen, pero está bien. Mira, hoy otro paso hacia atrás, lo que ocurrió con el proceso de compras de jeringuillas por parte del Ministerio de Salud, todo lo que eso ha producido. Ayer no lo llegamos a comentar en el programa, pero yo te estoy dando la espalda. Pero ahora se la da. No lo comentábamos ayer, pero resulta que el presidente Abinader tomó una decisión de que todas las compras de salud pública las va a hacer Promesecal. Sí. Entonces, y esto se vio de alguna manera como que una reacción al tema de este proceso de compras de jeringuillas, pero resulta que ese decreto con el que el presidente tomó esa decisión fue del día viernes, solo que se conoció fue ayer. Okay. Pero a raíz también de la cancelación del proceso por parte de Salud Pública, tras las denuncias de supuestos sobreprecios o de presuntos sobreprecios, han surgido muchas versiones. O sea, la gente de compras y contrataciones del ministerio decía una cosa, por otro lado decían otra, y la verdad es que uno ya no sabe qué fue lo que pasó allí. En todo caso, hoy el ministro de Salud, Plutarco Arias, el doctor Plutarco Arias, declaró diciendo que a él le parecía muy bien ese paso de las compras del Ministerio de Salud a Promesecal, que además debería ser así, porque Promesecal es precisamente el organismo que está destinado a comprar insumos y medicamentos por parte del Estado. Está bien que pase del Ministerio de Salud para allá. Sí, lo que hay que obviamente regular mucho los procesos para evitar temas como lo que se estaba dando al inicio del mismo, en este caso de las jeringuillas. Y ahí es donde está el peligro del estado de emergencia, que como se abre una llave, existe siempre el temor de que se descontrole el tema de las compras y que entonces comiencen las irregularidades o el mal manejo de los fondos del Estado para beneficiar a X o Y. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pórtese bien para que usted no forme parte de la operación Salpicón. La Salpicón, yo pienso que fue un paso positivo también, que Promesecal se encargue de estas compras y así el Ministerio de Salud puede enfocarse más en la parte operativa, todo el proceso de la vacunación ya con los insumos otorgados por Promesecal. O sea que me pareció muy bien. ¿Y qué ustedes creen de lo que dice el exdirector de Migración? Que recomienda que los dominicanos que no viajen a Haití. Que descubrió América por segunda vez. Mira, eso se lo preguntaron al ministro de Defensa también esta tarde. El ministro de Pero Defensa. Karina, pero obviamente que no, o sea. Señores, pero déjame decirte, el ministro de Defensa dijo que sí, que no había ningún impedimento, pero el que viajara lo hacía por su cuenta y riesgo. O sea que No, que esa recomendación hace mucho que no se hace. ¿A usted hace cuándo le recomendaron viajar a Haití? Señores, lamentablemente, o sea, y de verdad sabemos que es un país con una cultura con mucho que aportar y todo eso, pero es tan inseguro que, riesgo. claro que tenemos años que no le recomendamos a nadie, de que tú vienes a República Dominicana, mira, pero si tú quieres, pasamos por Haití. No, eso no existe. no, es un riesgo, definitivamente. Y el que va tiene que estar claro. Claro. Por cierto, les tengo una recomendación. ¿Cuál? Traten de evitar ir a Venezuela. También. Claro, esa es otra recomendación. No, Tiene años, ¿no? O sea, explícame de verdad. Entonces, eso son como las cosas, pero está bien. La intención de cuenta, que no quieren cuidar. O sea, que vamos a quedarnos con eso, Alex. Que su deseo es recordarnos, reforzar el pensamiento de que no es un lugar seguro, de que no es el perfecto para uno viajar ahora mismo. Vamos a tomárselo. Las autoridades dominicanas tienen que estar muy vigilantes ante esta situación, porque no me gustaría que esta cultura de secuestro que ya está implementada en Haití tenga ramificaciones en nuestro país. O sea que les exhorto a las autoridades a estar muy vigilantes. No, Dios quiera que no. Eso es de las peores cosas que pueden ocurrir en cualquier país. Oye, señores, pero aquí ha habido casos de grupos haitianos que
que trabajan como bandas, como lo hacen grupos dominicanos también, para robar y que en ese proceso se puede dar secuestros de algunas horas. Lo que pasa es que son informaciones que no siempre llegan a la prensa porque va a depender muchísimo del momento y de quienes sean, pero sí, o sea, es un tema súper, súper sensible. Así es. Mira, y una información que sí es muy, muy, muy buena es que siguen llegando vacunas. Y esta Ay, noche llegan, como se había anunciado ya, llegan 768.000 dosis de vacunas al Aeropuerto Internacional de las Américas a bordo del vuelo Air France 734 procedente de París, con todas estas vacunas procedentes de China, vacunas Sinovac, marca Sí, Sinovac, sí, ¿verdad? marca Sinovac. Con esto, bueno, ya el plan de vacunación que hasta ahora contaba solamente las con, Las, 50.000 no las era, 50.000 50.000 que dosis, llegaron la semana pasada. 20 y después 30. correcto, y que estaban siendo destinadas en principio solo a la comunidad médica que estaba en la primera línea de combate contra el COVID. Ya esto va a permitir que se amplíe al resto del personal médico a nivel nacional, según Fulcar ahora a los profesores, pero suponemos que también los señores mayores de 65 años, Lores. Claro, claro. Y las personas con condiciones especiales estarían recibiéndola dentro de este grupo. Me encantaría que mañana hablemos con alguien para ver cómo va ese proceso de vacunación, sobre todo si hemos visto mucha resistencia o si ya hay una apertura de parte de aquellos que se le va a colocar la vacuna, ya, o sea, en este caso el personal médico, para hacerlo. O sea, Claro, ir porque eso. además es importante como que anuncien con cierta antelación cuando venga el próximo grupo, ¿no? O Sí. sea, por ejemplo, yo entiendo, hablando en serio, entiendo que una vez que se cubra todo el personal médico, vienen directamente a los centros de asilos de ancianos, Sí. que van a Debería. ir directamente a estos sitios, pero que la gente vaya como que preparándose, ¿no? O sea, si, bueno, si yo tengo 70 años, me toca aproximadamente dentro de una semana y que vayan sabiendo ya a qué lugar deberán trasladarse en el momento en que le corresponda, porque tampoco creo que sea conveniente hacerlo de un día para otro. Sí, también hablaron de la aplicación que iban a tener disponible. Hay que ver cuándo estará lista. Pero hay una población, como mencionábamos, que al final pues no utilizan esta tecnología y que tendrán que de forma organizada anunciarle. Tenemos a nuestro segundo invitado hoy en línea, ya está con nosotros para hablar justo sobre el tema sensible que se está viviendo en la República de Haití con el secuestro de estos ciudadanos dominicanos, para entonces conocer su imagen. ¿A quién tenemos, Super Alex? Al ex embajador de Haití en nuestro país, Edwin Paraizón, con quien ya habíamos conversado hace algunos días. Ex embajador, ¿cómo está usted? Gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Tienes un Nos micrófono en Nos, silencio, me parece. Sí, está en silencio, pero mientras lo enciende por allá, les recordábamos, amigos, que vamos a conversar con él sobre la situación de los dos nacionales dominicanos que desde hace unas 24 horas, 36 horas, Desde el fin de semana, me permanecen parece. sábado, secuestrados el en sábado. Haití. Ex embajador, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, un placer en estar de nuevo con ustedes. Pues Muchas gracias. la noticia y la situación de los dos dominicanos y al compatriota haitiano nos ha afectado a todos. Digamos que es una noticia que chocó a la isla entera, a pesar de que en Haití estamos viviendo con los secuestros. Hemos aprendido a vivir con la realidad diaria de los secuestros. Son 5 o 6 secuestros que se hacen todos los días. A veces son secuestros que no son cubiertos por los medios de comunicación porque son personas totalmente desconocidos. Hay que decir en este caso que no son los primeros dominicanos que hayan secuestrado en Haití, pero la gran diferencia es que en otros casos son o eran dominicanos que residen en Haití y que por esa realidad no habían tenido repercusión a nivel binacional o en la República Dominicana como tal. Y en esta ocasión, pues la misma coyuntura política que vivimos desde el 7 de febrero ha dado otro matiz a ese caso, al caso de los dos dominicanos, cuyos familiares también han tratado de comunicarse con nosotros en la Fundación Gile para ver
en qué podríamos asistir, en qué podríamos ayudar. Pero hemos explicado que ya eso está a un nivel interestatal y los dos gobiernos están en comunicación desde que se supo de la noticia. Me parece que ha habido un poco de confusión con relación a si iba a haber un operativo militar de rescate o no, porque la noticia salió en República Dominicana, pero no, ninguna fuente oficial lo confirmó. De todos modos, como organización binacional, cuya misión es la preservación de la paz entre los dos pueblos, habíamos dicho desde esta mañana que un operativo militar para buscar rescatar a esos jóvenes era prematuro el operativo, y además de esto con altos riesgos. Y tampoco se había definido en qué condiciones se iban a realizar. Pero ahora estoy mirando en mi pantalla estos flash de noticias que dice que parece que Haití había pedido apoyo a la República Dominicana en este caso. Entonces, habrá, y me parece que aún por la paz en la isla, habrá que las autoridades correspondientes, ¿no?, tendrán que hablar muy claramente a la opinión pública insular para explicar en qué exactamente Haití pidió y cómo la República Dominicana puede ayudar, sea en el plano técnico, en el plano logístico, porque se ha hecho en otras ocasiones. Se ha hecho, y tuve que recordar esta mañana en otras intervenciones que hace unos 15 años, con la asistencia técnica de los Estados Unidos y hasta la financiera de los Estados Unidos, se montó un operativo que se llamó Operativo Huracán, que era un vasto operativo en contra del narcotráfico. Y en ese contexto, en el marco de ese operativo, agentes uniformados, agentes de la DNCD, habían actuado en Haití, pues armados y en compañía de agentes antinarcóticos haitianos. Igual también lo habían hecho agentes haitianos que habían venido en la República Dominicana para trabajar de manera conjunta con la DNCD. Cuando los dos gobiernos pues convienen, acordan de un operativo, eso no debe de provocar, digamos, en este caso, en el caso haitiano, ningún tipo de reacción de tipo nacionalista, porque hubo una coordinación y las autoridades de ambos países han acordado hacer ese operativo. Pero en la forma que se presentó, la forma que salió la noticia, sin detalles, eso naturalmente pues había provocado diversas reacciones en Haití. De todos modos, en el fondo, lo más importante para nosotros es la vida, es poder rescatar a esas tres personas, a los dos dominicanos y al compatriota haitiano, y insisto en decir que tenemos que tratar de rescatarlos sin pago de rescate, y que el gobierno haitiano debe de implicarse de manera más convincente, de manera más activa en la búsqueda o en las negociaciones que se están haciendo con el grupo armado que los tienen cautivos en una zona que se llama Gran Ravine. Ahora, porque si pagamos un rescate, vamos a poner en riesgo los viajes de los dominicanos hacia Haití, a través de las compañías de autobuses que aseguran la interconexión entre las dos capitales. Una pregunta, señor Parrizón, independientemente de este caso en particular, usted que tiene perfecto conocimiento de cómo funcionan las cosas en Haití, se habla mucho de la industria del secuestro en Haití y que esto es un caso más de los muchos que ocurren a diario en el país. Pero es efectivamente una industria como la que hubo durante mucho tiempo en países como Colombia, por ejemplo, que es exactamente lo que está pasando en este caso. Apresan a una o a varias personas y le piden a cambio un rescate económico, por lo general muy alto, o
es el típico secuestro que en países como Venezuela se llama secuestro express, que es que te secuestran, te llevan y te hacen una gira por cajeros electrónicos para que tú saques dinero y le des todo lo que puedas recaudar en ese momento y te sueltan en algún lugar lejano. ¿Cuál de los dos tipos de secuestro es el que existe realmente en Haití? Mucho más el primero, mucho más el primero, en el cual efectivamente piden una suma alta. En este caso, estamos hablando de entre 2 o 3 millones, todavía no. Las personas más directamente, digamos, interesadas en el caso no han ofrecido la información definitiva. Pero se ha hablado de más de 2 millones o entre 2 y 3 millones de dólares. Y no es la primera vez que piden sumas tan elevadas. Y definitivamente no se sabe quién entonces iba a pagar esa suma de dinero. Y por eso se ha insistido con el gobierno haitiano en que use su influencia, use los contactos que el gobierno pueda tener. Sobre todo, hubo un caso, el caso del doctor Vitar, que son dos hermanos que dirigen el hospital Bernard Meuse, y el más joven, Jerry Vitar, fue secuestrado en enero del año pasado. El presidente Jovenel Moïse intervino públicamente, visto que es una figura muy conocida, muy querida en la sociedad haitiana, pues intervino públicamente para pedir a cualquier banda que lo tuviera cautivo que lo liberara. Y eso se obtuvo efectivamente 2 o 3 días después. Entiendo, sí, no, entiendo que en este caso ha habido en la República Dominicana una preocupación del más alto nivel. El presidente Abinader tan pronto supo del caso, pues instruyó al canciller Roberto Álvarez y él se mantiene informado y se dice que va a hablar sobre el caso muy pronto. Y por cortesía diplomática, aunque fuera un tuit, entiendo que el presidente de mi país debió haber publicado algo, que Haití está preocupado y efectivamente la sociedad haitiana está preocupado porque ya no somos nosotros solamente que lo estamos sufriendo, sino los hermanos y los visitantes dominicanos que vienen a nuestra tierra están sufriendo los estragos. Por supuesto, que es súper delicado. Pero entonces le iba a preguntar, porque sabemos la situación política que existe ahora mismo en Haití. Hablamos de un presidente saliente y hablamos de un presidente interino. Entonces, en estos casos, ¿cómo se maneja? ¿Con quién se habla? ¿Quién es que debe de dar cualquier pronunciamiento o entrar en la negociación? No, bueno, hasta ahora, quien tiene el mando real es Jovenel Moïse. La oposición y tampoco la sociedad civil no han podido desalojar a Jovenel Moïse del palacio. Entonces, en el caso de Messen Jean-Louis, quien es el juez de la Corte de Casación que la oposición designó de manera muy simbólica, porque no tiene ningún tipo de poder, ningún tipo de incidencia, él no puede hacer nada. Bueno, podría haber hecho alguna declaración de solidaridad, pero no tiene ninguna influencia para incorporarse en los labores de rescate o incorporarse en las negociaciones que se están dando con los secuestradores. Embajador, en caso de que logren capturar a los secuestradores, ¿cuáles penas estos deberían cumplir en Haití? Hasta ahora es un grave problema y que la policía no ha arrestado ningún miembro de los grupos que son responsables de los secuestros que tenemos de manera intensa en los últimos 3 años. Pero normalmente yo a nivel jurídico no tengo el dato así en mi mente para saber si hay alguna sanción especial, alguna pena especial para el secuestro. No lo puedo precisar. La policía de Haití en ningún momento ha apresado a ningún miembro de una pandilla que se dedica a los secuestros.
hasta ahora no, y es la situación que tenemos. El gobierno, y lo han criticado mucho, ha mostrado, digamos, mayor agilidad, mayor eficacia para arrestar a un juez que culparon o que acusaron de haber montado un golpe de Estado, que al final nos dimos cuenta de que era un autogolpe de Estado, y nunca ha podido arrestar a los miembros de esas bandas criminales. Y se sabe, en Haití ya no es un secreto que esos grupos funcionan, operan con niveles de complicidad en algunos sectores oficiales. Definitivamente. Las autoridades, porque para poder continuar haciéndolo y que no sufran consecuencias, tienen que estar de la mano de algunas autoridades de Haití. Y efectivamente. Es un gran negocio. Vamos a ver entonces cómo logra el gobierno haitiano y el gobierno de la República Dominicana conseguir que los tres ciudadanos, los dos dominicanos y el ciudadano haitiano, pues puedan ser recuperados sin, como usted menciona, este rescate, porque la verdad es que es bastante peligroso. Y aunque uno lo ve siempre desde la perspectiva humana de que lo más importante es la vida, pero si eso también tiene consecuencias en cómo se maneja el turismo más adelante en Haití, entonces son aristas que hay que pensar. O sea que nada, astucia ahí a ver si logramos un feliz término en esta situación. Señor Ojalá, que Parravicón, Dios nos escuche. muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y bueno, y vamos a seguir pendientes de Con mucho cómo gusto. evoluciona este caso. Muy amable. Buenas noches. Ha sido Gracias. entonces, amigos, el ex embajador de Haití en República Dominicana, Edwin Parravicón, con respecto al tema de las dos personas dominicanas y el nacional haitiano que han sido secuestrados desde el día sábado. Una buena noticia para cerrar por hoy es que hace unos 10 minutos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de las Américas el avión de la aerolínea Air France con las 768,000 dosis de vacunas de la República de China. Ya están acá y eso es una muy buena noticia. Una super noticia porque estamos hablando de unas 300 y pico de personas, tanto del personal médico y se puede extender entonces a otros vulnerables como los ancianos y demás, a que estén protegidos. O sea que súper felices de que hayan llegado a la República Dominicana y que sigamos este operativo de vacunación para que vamos pronto vamos rumbo al 1.000.000 de vacunas, señores. Sí, qué bueno, qué bueno. Hace semana y media todo el mundo decía que no había vacunas, que no había plan. No, la pregunta era ¿a cuándo? ¿Cuándo? Y ahora resulta que vamos tenemos bien. Bastantes. Ojalá estemos en la capacidad de llevar la vacunación lo más rápido posible para ir respondiendo precisamente a esa velocidad con la que pareciera empiezan a llegar las dosis que ya que ya han sido contratadas y compradas por el gobierno dominicano. De acuerdo, señores, hemos llegado al final de No se diga más, por aquí por Rumba 98.5. Recuerden que estamos en Instagram, que estamos en Twitter y que estamos conectados por todas las vías. Queremos siempre saber lo que usted piensa. Usted nos escribe, que somos un espacio abierto a las opiniones. Como siempre, un placer. Buenas noches.